temprano y yo aquí estoy en este momento compartiendo con ustedes mucho de lo que traigo ahí en la cabeza. A veces es tanto, 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 tanto. Recuérdeme, Ceci, de compartir con la gente que nos está viendo y escuchando los videos de Juan Pedro en un rato antes de que llegue la presidenta. Este niño que se ganó los 2 boletos que estaba regalando Nacho para el partido en Miami de la selección de Inglaterra, eh, de cuartos de final, sí, cuartos de final, perdón. Déjenme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, como usted ya lo sabe, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y también autor de libros de referencia con alta vigencia hoy, a pesar de que fueron publicados hace más de 10 años. Tierra Narca, la guerra que nos oculta. El maestro Paco Cruz, que lo espera a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, en las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero. Querido Paco, ay, mamacita, estamos cerrando en viernes una semana. Bueno, disque cerrando, porque ya ni los fines de semana perdonan. No, lo de ayer fue ya también el acabose en Baja California. No solamente es Marina del Pilar diciéndose chamaqueada, grabada, no, vejada por Jaime Bonilla diciéndole narca en una entrevista. Ahora es el golpe al huachicol más grande, dice la fiscal Ernestina Godoy, el más grande, el que se tenga registro y que lleva tras las rejas al exgobernador panista Ernesto Rufo Appel. Y sigue la mata dando, mi querido Paco. ¿Cómo estás? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate, iba a empezar con lo de Rufo porque es bien interesante, pero voy a empezar con Francisco Javier García Cabeza de Vaca por una razón, y es cuando verdaderamente se engrandece todavía más la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre 2004 y 2005, Andrés Manuel López Obrador, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue sometido a un proceso de desafuero. Andrés Manuel López Obrador nunca huyó de la justicia y era un régimen que controlaba el PAN abiertamente y que por más de 60 años en ese momento había controlado el Partido Revolucionario Institucional, y el PAN controlaba con todo la carga que representaba el PRI y se vistió con la camiseta del PRI también. Andrés Manuel López Obrador aguantó a pie juntillas. Jamás en la vida, por lo que conozco, le dio o tuvo la idea de huir del país. Él sabía que podía terminar en la cárcel, sabía que iba a perder el proceso de desafuero. Jamás en la vida huyó. En ese momento, la Ciudad de México, la jefatura, era el equivalente a una gubernatura, guardando las distancias respectivas, porque es la capital del país. Andrés Manuel López Obrador aguantó, todo lo aguantó. Cuando le quitaron el fuero, no huyó del país, ahí estuvo. No cayó a la cárcel, los panistas lo salvaron, por cierto. Lo salvaron por otras razones, porque Andrés Manuel López Obrador de por sí ya tenía el arrastre que tiene. Haber caído en la cárcel lo habrían prácticamente endiosado, Vicente, y hablo con toda la claridad del mundo porque me tocó bien el proceso, pero Andrés Manuel López Obrador nunca, jamás en la vida tuvo la idea de huir del país. Cuando todos los órganos de justicia, todos los controlaban el PAN y el PRI. Y jamás yo no conozco a una persona, ni leída o escuchada, que haya dicho que Andrés Manuel López Obrador en algún momento pensó huir del país. El López Obrador lo decía: si me van a meter a la cárcel, adelante, aquí estoy. Entonces tú te das cuenta de la grandeza de una persona con eso. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, antes de terminar su gobierno, huyó del país, y ayudado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente. O sea, le dieron todas las facilidades para huir
Entonces tú ves a Andrés Manuel López Obrador, aguantó 2004, 2005 cuando es el desafuero, participa en las elecciones 2006, pero nunca se va, no gana y no se va. López Obrador sigue a pie juntillas y yo digo, es cuando vemos la estatura política de una persona. Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene 50,000 delitos, 50,000 de veras, y no exagero. A mí me queda muy en claro cuando en 2019, aunque lo oficializó en 2020, en 2019 crea un cuerpo élite de policía estatal que terminó llamándose Los Gopes. Él lo oficializó en 2020, pero ya operaba en 2019. Y Los Gopes se convirtió en un cártel del narcotráfico y del crimen organizado. Los Gopes estuvieron vinculados a asesinatos, a desapariciones, a tráfico de drogas, de todo. Ese es Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hoy tiene imputaciones directas por diversos delitos de los fueros federal y local. A través de la Fiscalía General de la República, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas. Lo buscan por delincuencia organizada, lo acusan de encabezar o formar parte de una red criminal diseñada para desviar miles de millones de pesos en recursos públicos y blanquear capitales o lavar capitales. La fiscalía sostiene que el exgobernador utilizó su posición de poder para tejer una estructura delictiva, estructurada y permanente junto a familiares, socios comerciales, amigos, cuates, y lavó dinero. Las acusaciones de lavado de dinero se centran en la triangulación de recursos millonarios a través de empresas fantasma o fachada, llamadas factureras, y el esquema de inmobiliario, que el PAN ha hecho una forma de vida criminal a través del sistema del inmobiliario. Hay, por ejemplo, un departamento en Santa Fe, que es uno de los pilares de las imputaciones, es la compra y posterior venta a sobreprecio de un lujoso departamento en la zona de Santa Fe, allá en la Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que los recursos utilizados para estas transacciones provenían de empresas que habían recibido contratos públicos del gobierno de Tamaulipas. Hay defraudación fiscal equiparada. Se le imputa haber omitido pago de impuestos federales por ingresos multimillonarios que no correspondían con sus declaraciones patrimoniales. Ahí están las declaraciones, ahí están los ingresos. Hay una defraudación fiscal que asciende a millones de pesos detectadas en sus cuentas bancarias personales y en las de empresas familiares. Su desafuero y la controversia constitucional en 2021 fue una mera farsa. La Cámara de Diputados aprobó retirar el fuero constitucional allá en la Ciudad de México, pero lo protegió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo recuerdas, es muy reciente. Tiene amparos, suspensiones de amparos. Es decir, el sistema judicial priista, panista, lo protegió. Y lo que hizo primeramente Cabeza de Vaca fue huir. Hay también evidencias suficientes de que en sus ranchos, por lo menos uno de ellos, sirvió como una fosa clandestina. Así que este personaje tiene cualquier cantidad de delitos, imputaciones y delitos, que crea además, aprovechando su cargo como gobernador, crea una policía élite que se convierte en un cártel del narco, una organización del crimen organizado, porque también extorsionaba, también secuestraba. Los Gopes era una policía temible verdaderamente. Ya tienes un gobernador en su momento en el que hay una canasta de delitos federales, locales, de todos, desde simples, evasión fiscal hasta secuestro, narcotráfico, una fosa clandestina, y lo primero que hace es huir. Claramente huye del país
Y yo te decía, nada más hay que equiparar la, el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que lo amenazaron de cárcel, lo amenazaron. López Obrador aguantó a pie juntillas. Y es con estos casos, Vicente, cuando tú ves la estatura de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente sigue en su rancho, allá en su finca, en Chiapas, es una finca, no es un rancho, es una finca en Chiapas, sigue escribiendo, sigue trabajando uh, cuestiones personales, es un escritor, cualquier cantidad de libros tiene López Obrador, nunca se le ocurrió, oye, digo, ni como ocurrencia, no lo pensó, huir del país. Y tienes a este otro delincuente de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que lo primero fue huir del país, asegurar tiene propiedades en Estados Unidos que no puede probar, es protegido por el gobierno de Estados Unidos. Si eres un delincuente en toda la extensión de la palabra. Y por eso quise empezar con él, porque cuando tú haces un paralelismo sobre las figuras de él con López Obrador, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, una especie de gobernador, una regencia, el gobernador, porque ya era elección, crece la figura de un hombre que dices, lo iban a meter a la cárcel y jamás rehuyó. Tenía todo el priismo, tenía todo el panismo en contra y cuando el panismo era estaba en su pico. El triunfo de Vicente Fox con grupos confesionales, el Yunque, ¿no? Todo duro y López Obrador aguantó. Dijo, aquí estoy. Nunca huyó. Y tienes a este tipo que anda salto de mata desde antes de terminar su gubernatura, Vicente. Así que eso engrandece. Por eso quise empezar con él en vez de Está Ernesto bien. Rufo Appel. Así que para mí, nada más ahí tienes la comparación. López Obrador allí sigue en su rancho, en su finca, ¿cierto? Escribiendo. Ya publicó el primer libro de los que prometió. Y allí sigue. Y tienes este tipo que ni siquiera terminó su gubernatura. Días antes ya había huido. Ni siquiera entregó el poder. Así que tienes la figura de un panista y un calderonista, porque además era protegido por todo el equipo de Felipe Calderón y Hinojosa. Allí lo tienes huyendo a Salto de Malta, protegido por Estados Unidos. Ese es uno. Y luego tenemos a otro Deja, panista. Sí, Vicente, sí. sí, sí, te escucho, Paco. No, me imagino que llegó el maestro Jaime Hernández, ¿no? Para que no lo dejemos fuera, si no, ya sabes cómo es de sentido. Y en viernes, no quiero que le Luego haga los daño el viernes, desayuno. sí, es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Luego en viernes, pues no, ¿para qué quieres? No. Y ya llegó el maestro. Me encanta cuando nos hace así. El maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube que hay que respaldar, así como a las 5 al maestro Paco Cruz en las videocharlas cruzadas, a la 1 de la tarde, 13 horas tiempo de la Ciudad de México, de lunes a viernes, hay que apoyar al maestro Jaime Hernández, quien junto a Gildy, su compañera de vida, que también es periodista de larga trayectoria, están ahí dando la batalla desde No Apto para Cínicos, así se llama su canal, No Apto para Cínicos. Y pues está también Yago Batusay, su editorialista de cabecera, más chingón que Raimundo Rivapalacio, más chingón que el orejón de Manuel López San Martín. Ahí están, le digo, dando la batalla desde la independencia, hay que apoyarlos como siempre. Y déjenme para ir con el maestro Jaime, con el maestro Paco. eh, Me parece importante lo que dice Óscar Valderas, que también se dedica a la investigación del crimen organizado. Cosas de la vida, dice, la acusación contra el exgobernador Ernesto Rufo Appel lo vincula con Raúl Rocha Cantú, ex socio de Miss Universo. Pues yo digo, el que caiga, el que tenga que caer, si es de Morena, del PAN, del Verde, el que sea. Luego dice precisamente Óscar Valderas, pues somos México, aún no se presenta ante alguna elección y ya tiene a su primer destacado miembro en prisión preventiva y acusado de delincuencia organizada. Dice Óscar Valderas, si se comprueba la acusación contra Ernesto Rufo, será muy complicado para el panismo continuar con el relato de Morena como narcopartido. Si se cae la acusación, el panismo habrá ganado otro relato, el de la Fiscalía General de la República como instrumento de persecución. La apuesta es alta. Y sí, en estos momentos los trancazos están
de primer nivel. Y ojo, voy a ir dejando temas, tú sabes por dónde entrar con tu saque, mi querido Jaime, y luego iré nuevamente con el maestro Paco Cruz, pero es que hay un chorro de temas. Por ejemplo, México presuntamente, dice el periódico Reforma en su primera plana, México desaira cumbre antiterrorismo en Estados Unidos. Dice el periódico Reforma que de acuerdo a fuentes mexicanas se ha informado que por motivos de agenda el canciller Roberto Velasco se disculpó porque no va a asistir a esta reunión internacional en la que, fíjense nada más lo que está haciendo Marco Rubio, analiza el resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda. Y pues yo creo que van a salir muy dolidos en Estados Unidos porque México, Brasil y Singapur no llegarían de una lista de 67 invitados. Eso sí, llegó Argentina, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. ¿Qué pedo? Marco Rubio, Donald Trump van contra el terrorismo de izquierda. Bueno, eso por un lado. Otro, el Universal, piloto del caso Mayo coopera con gobierno de Estados Unidos y se ha declarado culpable. Miren, el tema que nos ocupó ayer y que con el que nos tiraron hasta con la cubeta. Mauro Alberto Núñez Ojeda El Jando Ojondo, piloto que llevó a Ismael Zambada y a Joaquín Guzmán a Nuevo México en julio de 2004, coopera con la justicia estadounidense, reveló una fuente del FBI, dice el diario, al periódico El Universal. En abril pasado se declaró culpable ante la Corte de Distrito de Columbia al realizar un acuerdo con el gobierno. Está bajo custodia y puede convertirse en testigo cooperante. ¿Quieren más? Pues para todos hay, como chingados que no. A ver, ¿qué más hay en la agenda? Trump ayer en un discurso a la nación acusa a China de injerencia electoral. Sin presentar pruebas, denuncia la mayor vulneración de datos en 2020, cuando perdió las elecciones, pero por ahí salieron algunos, yo creo que va a haber despidos, porque por ahí hablan de que algunos de los esfuerzos supuestamente chinos, rusos, fueron pero para hacer quedar mal al que era vicepresidente Joe Biden, para hacer perder a Joe Biden, no a Donald Trump, válgame Dios. ¿Qué más hay en la agenda? Bueno, mi querido Jaimito, yo creo que ya te puse suficientes elementos y suficientes temas en la mesa. Usted dice por dónde, así como Johan Vázquez, por dónde va a sacar, mi querido Jaime, así como Johan Vázquez saca en la selección mexicana de fútbol. Pues déjame comenzar con el caso de Ernesto Rufo Apel. ¿Cómo es caprichosa la historia, no? Es fascinante, de verdad, la historia. Ernesto Rufo Apel, quien fue la criatura que Carlos Salinas de Gortari convirtió en el primer gobernador de la Concertación. ¿Se acuerdan? Cuando las elecciones de 1988, el PRI había ido perdiendo fuelle porque la situación de precariedad económica, la crisis del 82, había causado realmente estragos al interior del PRI. Y se acordarán que en aquella época, cuando la crisis apretaba, vaciaba los bolsillos de millones de mexicanos, en ese contexto surge la candidatura de Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari era un hombre que proponía abrazar el neoliberalismo. Y esa vez, por primera vez, el PRI dejó de lado este acto tan cínico, digamos, lo simuló mejor, el tema del dedazo, intentó simularlo. Y entonces presentó como alternativas a la candidatura de Carlos Salinas de Gortari a el que luego sería gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo,
¿Quién más estaba? Estaba quien había sido el presidente del PRI, varios, ¿no? Los presentaron un poco para simular que había una suerte de primarias, ¿no? Al final del día todo el mundo sabía que Carlos Salinas de Gortari iba a ser el candidato del PRI. Pero fue interesante porque Carlos Salinas de Gortari, entre otras cosas, era el segundo candidato en la historia del PRI que había, Jaime, dime, eran a Manuel Bartlett Díaz, exacto. Alfredo del Mazo González, Jesús Silva Herzog, Miguel González Avelar, a Ramón Aguirre Velázquez y claro, como dices tú bien, Carlos Salinas de Gortari. Ay, qué bueno tener siempre al maestro Paco Cruz. Bueno, entonces, fíjense bien lo interesante del caso. El PRI ya quería que fuera Carlos Salinas de Gortari el segundo candidato presidencial que había llegado, que había estudiado en Harvard. El primero fue Miguel de la Madrid. Entonces, frente a Carlos Salinas de Gortari estaba otro político muy con base, con simpatías, con carisma, don Jesús Silva Herzog Márquez, que era un hombre que se oponía a la apertura frontal de México a la globalización, al neoliberalismo. Él mantenía a Jesús Silva Herzog, y esto me acuerdo porque yo lo platiqué directamente con Jesús Silva Herzog. Él sostenía que era muy arriesgado para México incorporarse a la globalización, al neoliberalismo, porque nos iban a devorar los tiburones gringos. Y tuvo razón, ¿no? Entonces, pero claro, detrás de Salinas de Gortari había muchos intereses, entre otros de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Total, que cuando, y otra cosa, el PRI ya había experimentado esta ruptura, este cisma, cuando Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas anuncian la creación de la Corriente Democrática. Se produce una fractura, un desgarramiento del PRI, está la crisis económica. Entonces, por primera vez en la historia, primero, ¿se acuerdan? Es el famoso tiempo cuando se cayó el sistema, ¿no? Que controlaba Manuel Bartel. Se cayó el sistema. Fue una noche de crisis, especulando. Por primera vez en la historia se registraba un índice de participación superior casi al 50%, una cosa muy rara, muy extraña, ¿no? La tardanza en los... Entonces, todo el mundo dice, no, aquí hubo algo extraño, aquí hubo fraude, ¿no? Y entonces empezaron las denuncias de fraude, que Cuauhtémoc Cárdenas había ganado, que no había ganado, que Salinas de Gortari, fue un merequetengue. Entonces, a raíz de esto, a resultas de esto, el PRI por primera vez pierde su hegemonía, pierde la famosa mayoría calificada, se hace fíjate que las ironías de la historia, se hace con la famosa sobrerepresentación que ahora tanto esgrime la oposición, se hacen con una sobrerepresentación, pero pierden la mayoría calificada, y lo cual hace indispensable a otros partidos. Evidentemente no iban a contar con el partido, con el PARM, ni con el PMT de Berto Castillo, ni con... Entonces dijeron, no, pues vamos a trabajar, ni modo, pues nos queda negociar con el PAN. Y entonces le proponen al PAN, ok, vamos a aceptarles la candidatura, la victoria de Rufo Apel, Ernesto Rufo Apel. Y así se inaugura la era de las concertaciones, esta cultura de los pactos secretos, ¿no? De espaldas a la democracia, en beneficio de los grandes intereses corporativos. Vaya, la era del neoliberalismo abría las espuertas, ¿no? El descaro en la política, la corrupción, la antidemocracia, entraba y daba un paso firme hacia adelante. Y ahí comenzó toda esta historia de las concertaciones y de una corrupción tan brutal, escándalos de enriquecimiento que favorecieron a Raúl Salinas de Gortari, la complicidad con el narco, con su hermano Raúl colaborando con los cárteles colombianos. No, 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 fue una era desastrosa que hoy todavía seguimos pagando. Entonces,
Ernesto Rufo Apel se convierte en el primer gobernador del PAN, que se vendió en aquel entonces como un triunfo de la democracia, ¿no? Sí, reconocemos, era el primer gobernador que no militaba en el PRI, que ganaba unas elecciones. Pero claro, se sabía que era una concertación del PRI, de Carlos Salinas de Gortari, para permitirle al PAN que, y ahí también nace el PRIAN, ¿no? El PRIAN, la complicidad del PRI y del PAN. Bueno, entonces, por eso decía que la historia es caprichosa, porque hoy esta criatura, Ernesto Rufo Apel, de las concertaciones, de las complicidades, de las trácalas, es detenido en medio de una investigación. Mentábamos madre el día de ayer por el tema del piloto, nos jalábamos de los pelos porque la Fiscalía General de la República, ojo, no de Ernestina Godoy, sino de Ernesto Gertz, hubiera sido tan omiso a la hora de investigar bien el caso del piloto, que ahora ya va a ser testigo protegido. Entonces, dice uno, qué caprichosa es la historia, ¿no? Y además, una cosa interesante, cuando empiezan a surgir, ¿se acuerdan que, porque ayer lo decía Ernestina Godoy, que esta investigación surge de la detención, ¿se acuerdan? En julio del año pasado, creo que fueron 38, 34 de estos tanques cisternas que se manejaban, que fue el primer hallazgo interesante. Empezaron a jalar de la hebra, y ayer nos sorprende con esta investigación impresionante. Es el primer golpe de mesa que da Ernestina Godoy. Yo por eso sigo respetando, sigo admirando tanto a Ernestina Godoy. Da un golpe de mano que la oposición, y vemos cómo el Reforma está pataleando, el Reforma dice, esta es una venganza, quieren distraernos, no quieren que se hable ya de Marina del Pilar, no quieren que ya se hable de Rubén Rocha Moya, son unos ojetes estos de Morena, nos están quitando nuestros ejemplos, nuestras pruebas de que Morena es un narcoestado, ¿no? Les ha dolido, pero ahí, entonces es fascinante. Es que Jaime sí duele. A ver, Ernesto Rufo Apel es figura emblemática para el panismo y se le cae todo halo, todo, todo destello que pudo haber tenido con esto. Pero no solo eso, el tema de Somos México forma parte del entramado de Somos México y si había dinero del huachicol fiscal en Somos México, ya se los duró más el saco de pus que lo que va a durar como partido político Somos México. Si es que sale, duró más el saco de pus como vocero de la Coparmex, pues, broma. Pero si es que sale que dinero de Rufo Apel o de las empresas estas alrededor del huachicol fiscal financiaron algo de Somos México, el INE tendría que actuar o la autoridad electoral. O sea, sí está cabrón. O sea, es mucho más que un personaje, que un empresario. Por eso salieron el PAN y Somos México a defenderlo. Y espérate tantito que va a salir hasta Alito Moreno a defender No, a sí. Rufo Apel. Porque además, súmale, porque está el caso, porque formaba ya parte del Consejo Nacional de Somos, Ernesto Rufo Apel. Es increíble. Y luego, porque don Cucaracho, Guadalupe Acosta Naranjo, pues, había ya fichado a Ernesto Rufo Apel, a los Levarón, a Julio Levarón. Otro, ¿no? Es como si el don Cucaracho estuviera conformando un partido de Semos México para recuperar, para dar el zarpazo y recuperar los viejos privilegios, ¿no? Mírenlo aquí, don Cucaracho, feliz de la vida, con el doctor Símil. No. Son una panda de desvergonzados. Bueno, entonces, en este contexto, es bien interesante realmente me voy a permitir ir de golpe a madrazo, porque fue un madrazo, soberano madrazo, una investigación muy minuciosa, que ha dejado al descubierto, y esta es la parte jodida, la colusión de agentes aduanales
Ahí Morena tiene que meter orden, el gobierno de la República tiene que meter orden. Se supone que había habido una primera purga de las aduanas, entonces el gobierno va a tener que meter ahí más vigilancia, ¿no? Entonces yo celebro esta acción, este golpe de mesa de Ernestina Godoy, que ha dejado de lado este montaje que impulsó el señor Jaime Bonilla con la colaboración de Héctor de Mauleón, de Carlos Loret de Mola, de Mario Maldonado, de toda esta gente que si uno revisa la grabación, dice, nuevas grabaciones, no, son las mismas grabaciones, aunque editadas en distinto orden, en la que no se deduce nada en absoluto. La pobre gobernadora, ahí sí que la agarraron de pánfila, pobre, porque cuando dicen, oiga, he organizado un encuentro en agosto próximo en Panamá, y ella dice, ah, caray, ¿cómo Panamá? ¿Por qué? O sea, no, ella creía que estaba, que el FBI, y luego las voces que se escuchan, ¿no? Necesitamos, gobernadora, que usted nos hable con absoluta claridad, ¿no? Y ella se Y se queda oye así, un susurrador también. ándale, ¿no? Y ella dice, la madre, dice, no, todo a través de mis abogados. Y es cuando se da cuenta que se la están arrastrando a un terreno, porque es muy extraña esta negociación, esta supuesta negociación. Bueno, pero la han explotado el señor Bonilla y sus secuaces en Universal. Qué bueno que le pediste la entrevista y va a ser muy interesante, ¿no? Porque nosotros en No Apto para Cínicos ya habíamos indicado desde hace rato que esta era una batalla intestina, era fuego amigo de los bonillistas contra los marinistas en un contexto de batalla encarnizada en Baja California. Son 13 los aspirantes a conducir la coordinación de Morena en Baja California. Esto se va a poner de a peso, querido Vicente. Así es, maestro Paco. Creo que ya tenemos suficiente en la mesa. ¿Usted con qué va? Vicente, no, yo quiero completarlo. Yo te decía lo de Rufo Apple. Primero porque cubrí las elecciones de 88 allá en la Ciudad de México y luego cubrí todo el salinato. Y eso te da conocimiento de primera mano. La primera es Ernesto Rufo Apple y el PAN nunca ganaron las elecciones en Baja California. Jaime tiene razón. Fue una sesión a través de las concertaciones de los arreglos amañados de el PRI de Carlos Salinas de Gortari y el PAN que en esa época comandaba Héctor Luis H. Álvarez de Chihuahua, por cierto, que era el presidente del PAN. El 27 de agosto de 1988, Salinas se reunió en secreto con Luis H. Álvarez y a esa reunión acudió, fíjate, Cloutier, que era el Manuel Maquillo Cloutier, que fue el candidato también, que fue candidato derrotado y aceptó las concertaciones. O sea, el Maquillo también formó parte de la tranza. Se reunieron en la casa de Juan Sánchez Navarro, que ustedes lo recuerdan que por décadas fue el ideólogo del empresariado mexicano. Y ahí arreglaron el PAN aceptaría o validaría el fraude de las elecciones de 88, aquel año en el que cayó el sistema, cayó el sistema, y a cambio el PRI de Carlos Salinas le entregaría primero varias gubernaturas, le iría entregando gubernaturas, a diputaciones, después senadurías, como fue. Así que hubo un fraude escandaloso en 88 y luego en 89 le entregan la primera gubernatura al PAN, la de Baja California, en la persona de Ernesto Rufo Apple, que hoy es indiciado por delincuencia organizada y contrabando de combustible o huachicol fiscal, como lo llaman, pero hay que decirlo, los problemas legales de Ernesto Rufo Apple no empiezan ahora con el huachicol fiscal. Él tuvo muchos problemas de corrupción en el gobierno de Baja California. Ernesto Rufo Apple ciertamente ocupa, o indiscutiblemente ocupa, un lugar en la historia de los procesos electorales tranzas de este país.
sí, y luego se convierte en el primer gobernador de la oposición para romper, dicen, la hegemonía del PRI. No, la hegemonía del PRI se mantuvo porque el PRI controló hasta Felipe Calderón Hinojosa. Felipe gobernaba con la playera priista. Ellos quisieron decir que había un hito y una rufomanía, pero la verdad es que Ernesto Rufo Appel y su administración tuvieron un lado muy oscuro que nadie quiso ver porque decía, pues mira, es el primer gobernador de oposición. La verdad es que la figura de Rufo Appel está vinculada estrechamente al nacimiento de la narcoviolencia moderna, con la infiltración criminal y los pactos de la alta política, por ejemplo, con el cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix. El sexenio de Rufo Appel coincidió trágicamente con la consolidación y el periodo más violento de los Arellano Félix en Baja California, con el permiso o la vista gorda, como quieran llamarle, del señor gobernador del PAN. Las corporaciones policíacas del estado estaban todas infiltradas por los Arellano Félix. La policía judicial sufrió una profunda infiltración del crimen organizado. Los mandos policíacos estatales, los municipales, operaban directamente como escoltas o sicarios de los Arellano Félix. Y el gobernador Rufo Appel se hizo siempre de la vista gorda, sino es que fue cómplice. Y Rufo argumentó siempre que el narcotráfico era un delito de fuero federal y que por eso no podían hacer nada, que tenía una actitud de brazos caídos, que no era otra cosa sino una omisión deliberada porque había colusión con los hermanos Arellano Félix. Y luego hubo uno de los episodios, además del narcotráfico, más oscuros en el gobierno de Ernesto Rufo Appel, fue el asesinato de Federico Benítez López. Fue, si no mal recuerdo, en abril de 1994, que era director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana. Y era de los poquísimos, quizá el único prietito en el arroz que tenía una reputación de honestidad porque había rechazado sobornos del cártel de Tijuana y había iniciado una limpieza o una purga en la policía de Tijuana, pero la policía estatal y la policía municipal lo traicionaron y luego los arellanos lo emboscaron y lo acribillaron. Las investigaciones revelaron y encontraron que en el ataque participaron agentes de la Policía Judicial del Estado bajo el mando directo del señor gobernador Ernesto Rufo Appel. Así que no solo hubo sospechas de encubrimiento, había todas las evidencias, pero los priistas que gobernaban el país y que supuestamente eran responsables de delitos de narcotráfico, no hicieron nada, y el gobierno de Rufo Appel tampoco hizo nada. Así que hubo en Tijuana, hubo acusaciones directas al gobierno rufista, por llamarle de esa manera, de haber protegido a los asesinos del comandante Benítez y de luego de obstaculizar las investigaciones para no exponer para evitar exponer el nivel de infiltración del cártel de Tijuana en todas las esferas del gobierno de Rufo Appel. Así que tienen un gobernador que es emblemático, sí, pero con todo esto que se desconocía, se inaugura la filtración de los cárteles a gran escala, cárteles violentos, porque el cártel de Tijuana ha sido una de las organizaciones más violentas que ha tenido este país, con los Zetas, claramente, una parte de las células del cártel de Tijuana, pero y luego heredó una crisis financiera y una deuda impresionante. Al término de su mandato en 1994, entregó un Estado con un severo endeudamiento, problemas de liquidez, uso de recursos de manera discrecional para apuntalar campañas políticas de su partido
y un descuido de las finanzas públicas municipales que sirvió para qué? Para proyectos para impulsar a candidatos panistas. Así que Ernesto Rufo Appel no solo es un gobernador emblemático que viene a romper al Partido Revolucionario Institucional, porque no rompió nada, viene a ser un gobernador cómplice del narcotráfico, cómplice de las tranzas, cómplice de las violentas, y es responsable de la metástasis del virus del crimen organizado que inundó a este país, Vicente y Jaime. Ese es a Ernesto Rufo Appel, para que tengamos una idea de que no es ese gobernador o exgobernador que defienden ahora, voy a decir como dice un amigo mío que se llama Jaime Hernández, que defiende Don Cucaracho, y que defiende el PAN, es un hombre que fue un criminal, igual que Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es decir, en el panismo hay una constante, no es que sea un comportamiento solo de Ernesto Rufo Appel, hay una constante entre los gobernantes del PAN, hay que ver cuántos han terminado en la cárcel, por lo menos 3 de ellos, y Rufo debía estar en la cárcel siempre, pero hasta el gobierno de Peña Nieto, pues lo defendió siempre el sistema, por eso él pudo actuar como lo hizo y abrir empresas de huachicol, porque fue un hombre que siempre fue, o en el mejor de los casos, omiso, que es gravísimo, en el peor, cómplice del crimen organizado y del saqueo a las finanzas de Baja California, Vicente y Jaime. Así es, querido Paco. Quiero decirles también que a las 10:30 de la mañana se enlazaría con nosotros el maestro Ricardo Peralta para defender su credibilidad, su honorabilidad. Nótese mi sarcasmo porque pues quien lo acusa es Cabeza de Vaca. Le va a responder aquí en Sin Censura el maestro Ricardo Peralta a Francisco García Cabeza de Vaca por quererlo meter en todo este embrollo, y en su respuesta a la presidenta lo menciona con nombre y apellido. Y si me permiten, maestros, quiero mandarle también saludos a las personas que nos están viendo y escuchando, y pedirles que nos ayuden con los likes. Este es el momento. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba. Son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan, los likes con los que le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Likes, 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 lluvia de likes. Suscríbase a Sin Censura TV y active la campanita. Voy contigo, mi querido. ¿Sabes qué, Jaime? Digo, si quieres seguir con el tema de Rufo Appel, adelante. Pero tenemos declaraciones de Marco Rubio en esta cumbre, en la que falta que digan, esos comunistas comen niños, esos rojillos. Bueno, una cumbre a la que no asiste México, a la que no asiste Brasil, pero hablan literalmente de diablos y demonios. Eh, a ver, suéltelo, Ceci, por favor, si lo tiene. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla precisamente de este distintivo y único demonio que siempre ha estado conducido por el odio. Bueno, vamos a ver y escuchar. This is a distinctive and unique evil. It has always been driven by a hatred, above all else, a hatred for civilization itself. It is a revolt of the worst against the best, a revolt of the weak and the cowardly against the strong and the good. It is perpetrated by those who cannot build, who cannot create, who cannot achieve great things, and take their revenge upon the world for their own inadequacy by seeking to destroy those who can. This is what radical leftism is. It may wear various different slogans and ideologies across place and time. They can call themselves anti-capitalists or anti-imperialists or communists or anarchists or Marxists, but the fundamental character is always the same. It's always the same. It is a poisonous resentment cloaked in the language of equality and justice and liberation, an overwhelming need to tear down what greater men have built, to wreck Bueno,
what is Yo beautiful, creo que what is right, ahí tenemos on behalf suficiente of people who para are only filled with platicar, conversar acerca de esta cumbre contra los demonios de izquierda, esos que hablan de justicia, los malos contra nosotros los buenos, los que son resentidos. No, pues si alguien dudaba que se trataba de la derecha contra la izquierda a nivel mundial, si alguien dudaba de que se trataba del neoliberalismo, como decía Andrés Manuel López Obrador, contra el humanismo, en este caso mexicano, pues ahí están los dichos. A ver, no le demos tantas vueltas, tampoco es que aquí nos vamos a, creo yo, a rasgar las vestiduras, pero Jaime, hay una guerra cultural, hay una guerra desatada, y creo que las palabras de Marco Rubio por ahí hasta confirman esto de el indulto a Juan Orlando Hernández para que se haga cargo de la guerra sucia contra los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda en América Latina. O sea, eh, tanta preocupación genera en Estados Unidos esto de las luchas de izquierda, pues uno entendería que Estados Unidos está tomando sus medidas. Y bueno, hay audios que apuntan a que entre esas medidas está que Juan Orlando Hernández, el expresidente narco de Honduras, está al frente de esta guerra sucia, de estas campañas negras contra gobiernos como el de Claudia Sheinbaum, contra gobiernos como el de Lula da Silva en Brasil, en fin, mi querido Jaime. Fíjate que si hacemos un análisis de contenido del discurso de Marco Rubio, que bien vale la pena, yo en lo personal llego a la siguiente conclusión. Fíjense bien, en el discurso yo detecto elementos inconfundibles de lo que fue la era macartista en Estados Unidos. Una era impresionante cuando a la gente se le perseguía por sus ideas, se crearon listas negras que afectaron a actores de Hollywood, guionistas de Hollywood, periodistas, políticos. No, fue terrible en la era del macartismo, cuando si tú querías exterminar a un adversario político, le decías que era comunista, ¿no? ¿Se acuerdan el montaje que se hizo contra la esposa creo que fue de Roosevelt, no me acuerdo si era Roosevelt, que la acusaron de ser colaboradora de comunistas en Estados Unidos, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué rollo con estos, no? Pero lo interesante del caso, siguiendo con el análisis de contenido de este discurso, lo que acabas tú de mencionar, Vicente, esta alusión al resentimiento envenenado, ¿no? Que dice que se queja de que no hay igualdad, ¿no? Y este elemento nuevo que incorpora Marco Rubio lo encontramos no tanto en la era del macartismo, sino en la era de hoy. Acuérdense, ¿quién ha hablado de los resentidos aquí en este país? El señor Ricardo Salinas Pliego. Es el que ha dicho que los pinches jodidos comunistas son unos resentidos, que se pongan a trabajar, que lo que él lo tiene es bien habido porque él ha trabajado toda su vida. Esta es una combinación interesante del discurso entre la era macartista y la era en México de los resentidos, ¿no? Los resentidos sociales, ¿no? Los guarachudos, los nacos, que siempre envidian los privilegios de la gente de bien que ha trabajado bien, que ha trabajado muy mucho. Bueno, entonces, primero, empezamos por ahí, ¿no? Luego, segundo, yo creo, y te lo digo ya como periodista más viejo que santo cielo, bueno, aunque me gana un poco todavía el maestro Paco Cruz, porque él es infinitamente más viejo que yo. Sí, Pero yo y fíjate que sí, Jaime, fíjate que sí, porque la persona que tú hablas es Eleanor Roosevelt, que fue la Eleanor, esposa de Franklin Delano Roosevelt, ¿cierto? Que el FBI la investigaba por su política progresista, decían que era una comunista. exacto. Ay, qué buena onda tener, insisto, al maestro Paco Cruz. ¿Ves? ¿Ves cómo nos echamos la mano los viejitos?
Y entonces teníamos a Lenin que le investiga en la época del macartismo por sus vínculos comunistas, ¿no? Bueno, uno de los grandes errores que desde mi punto de vista cometió el comunismo o el socialismo real, como le quieran llamar, es que canceló la libertad de creencias, de credos, de ideas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, yo me acuerdo cuando hice un recorrido por Lituania, Estonia, Polonia y Rusia? Las iglesias de Lituania, de Estonia, fueron convertidas en museos por los regímenes comunistas eso fue un terrible error, ¿no? Ir contra las libertades de culto y de pensamiento fue el terrible error del comunismo, porque a la larga, precisamente esas iglesias que fueron convertidas en museos, después con el tiempo se convirtieron en esa piedra angular de mucha gente que da el cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín. Entonces, el comunismo tuvo ese gran error y por eso todavía Marco Rubio pudo utilizar al comunismo como coartada para decir que aguas, ahí vienen los resentidos, ahí vienen los que odian, dice, bajo el comunismo no hay un Dios, ¿no? No hay un Dios. Y dices, chale, y en verdad, Marco Rubio cree que el Dios que ellos adoran permite genocidios, permite que haya una política de segregación económica y racial en Estados Unidos. ¿En serio, señor Rubio? El Dios que ustedes adoran permita que haya un presidente que ha sido, que es el principal sospechoso en un escándalo de pederastia, ha violado a niños, a niñas. ¿Es en serio? Entonces, fíjate nada más. Es una estupidez recurrir a los fantasmas del comunismo, sobre todo en el actual contexto, para decir que solo ellos tienen, solamente ellos están amparados por el dedo de Dios, ¿no? Para decir quién opera bien y quién opera mal, ¿no? Y le están utilizando la religión y este viejo, han metido mano en el viejo saco de los trucos para decir, ahí viene el comunismo, Dios está de nuestro lado, tenemos que exterminar a esos izquierdistas, como diría el señor Ricardo Salinas, porque evidentemente, como bien dices, Vicente, tienen en la mira a un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, que en lugar de adorar a ese Dios, al Dios del Fondo Monetario Internacional, al Dios del Banco Mundial, al Dios de estas capitalismo neoliberal, ese es su Dios. Como decía López Obrador, el Dios de estos es el dinero. No le rinden culto a otro más que a Dios. ¿Por qué han iniciado una guerra en Irán? ¿Por qué? Pues para exterminar a una civilización de más de 4,000 años, para permitir que Israel se convierta en el hegemón de toda esa región. ¿Por qué iniciaron una guerra y secuestraron al presidente de Venezuela? Para hacerse con las reservas petroleras. O sea, fue Diosito que les dijo un día a Trump, oye, no, tienes que irte, hijo mío, te tienes que lanzar con Nicolás Maduro porque es un corrupto, es el dirigente del cártel de los soles, ha torturado a millones de venezolanos en el Palacio de Miraflores, tienes que salvar a Venezuela, hijo mío, ya lo tienes salvando a Venezuela para hacerse con las reservas de petróleo de Venezuela. ¿Quién le cree este cuentazo a Marco Rubio? Y de verdad, a mí me llama la atención poderosamente el editorial del Templo Mayor en Reforma, acusando al gobierno de México de no estar presente en esa cumbre anticomunista, ¿no? Donde se están lanzando contra Antifa, con todas esas. Es que de verdad es ya ridículo. Todo este tipo de discursos, de cumbres, patatí, patatá, intentan sembrar la semilla, ¿no? De la discordia, de la desconfianza hacia un gobierno humanitario como el de México, contra Claudia Sheinbaum, pero también contra Lula da Silva, porque ya se jodieron a Colombia con el señor Abelardo de la Espriella, porque ya se jodieron a Ecuador con el señor Daniel Noboa, porque desde hace tiempo jodieron El Salvador con Nayib Bukele, el carcelero mayor, porque también ya jodieron
a Chile que está pasando ahora con recortes, con todo, la gente en Chile está sufriendo, pero ellos se lo cocinaron, ahora ellos se los tienen que comer. Así es que, pues en esas estamos, pero a diferencia de los chilenos, colombianos, etcétera, etcétera, que se han dejado sorprender, y hay que decir, con la participación de países como Israel, que metió la mano, pero hasta el fondo, en las elecciones de Colombia, con sus sistemas y sus algoritmos para truquear los resultados de las elecciones. Hay que decir que en México tenemos un gobierno que es respaldado todavía por la inmensa mayoría de la población. Fíjense ustedes, ayer mismo, Pew Research hace un nuevo análisis comparando el apoyo que tenía Claudia Sheinbaum en el 2025 y en el que tiene hoy en día. Pues resulta ser que hoy, en 2025, la presidenta cuenta con un 64% de respaldo. 64%. El año pasado contaba con el 83, si no me equivoco. Impresionante, ¿se acuerdan? Cuando la presidenta hizo mención, bueno, 80 y tantos según Pew Research, pues luego bajó a 70 y ahí se ha mantenido. Y ahora, según Pew Research, está en el 60 y tantos %. Yo digo, cualquier líder político quisiera tener el 64% de respaldo como lo tiene hoy la presidenta Sheinbaum. Así es que menos cuentos de fantasmas comunistas, señor Marco Rubio. Vaya a venderle esa milonga a la gente, a la base de MAGA, que son incultos, que son analfabetas funcionales. Eso sí se lo van a comprar, eso sí lo van a creer, porque en México hay conciencia política, hay amor por esta nueva política, que es una política que le dio la espalda a el Fondo Monetario Institucional. Esa institución que nos convirtió en rehenes de su política, que fue el causante de esa crisis brutal. Nosotros experimentamos en carne propia los efectos que introdujo del neoliberalismo, que introdujo Carlos Salinas de Gortari, como dice Andrés Manuel López Obrador, el padre de los pobres, el padre de los jodidos, de haber creado una generación o varias de excluidos, de marginados. Qué bueno que ya en México tenemos un nuevo gobierno y, insisto, a tratar de espantar a otros con ese viejo cuento del comunismo. Por cierto, Paco, debo de quejarme, maestro, de Jaime, que ahora que habla de comunismo y de izquierdas, esto, no se ha disculpado conmigo porque, ¿te acuerdas cómo me criticó por haber entrevistado a Javier Negre? Alguien que habla de envenenar y de comunismo. No era yo, no era yo, Lo no era yo. exhibimos aquí a Javier Negre, ahora que el periódico El País destapa. Ni siquiera se... Fíjate, yo que tanto quiero al maestro Jaime Hernández, cuando hasta me sentí avergonzado de haber entrevistado a Javier Negre y no me da ni una, Paco. ¿Te fijas cómo es, Nunca Jaime? dijo Jaime, lo tendría yo en no apto para cínicos. No. Sí, dijo. A ver, les explico, muchachos. Me acuerdo muy bien, una especie de nube gris que nubló mi razón. Así, te lo juro por Dios, en ese momento, mi querido Vicente. A ver, lo digo ya, ya fuera de broma y en serio, porque toito, no toy, mi querido Jaime. Fíjate que ayer tú has sido muy crítico de Marx Arriaga y hemos tenido este debate fuerte, ¿no? Pero no podemos, creo yo, estemos de acuerdo o no, seamos críticos o respaldemos a Marx Arriaga, permitir, y le escribí a Marx Arriaga, no le des carnita a Ricardo Salinas Pliego. Ayer publicó algo Marx de lo que se colgó Ricardo Salinas Pliego y me dolió mucho. Marx Arriaga, exdirector de materiales educativos de la SEP, escribió: "No puedo más. Prefiero regalarlo todo que dejar que Santander lo remate", o sea, el Banco Santander. Pasaron más de 6 meses sin recibir mi liquidación de la SEP
y no puedo más con los malditos intereses. Si alguien busca una casa en Juaritos, o sea, en Ciudad Juárez, estoy malbaratando el patrimonio que construí como maestro. Y cuando vi el post dije, "Chin". Creo que para mí, es una opinión, fue un mal cálculo de Marx porque se le vino encima, adivinen quién, pues Ricardo Salinas Pliego. Dice Ricardo Salinas Pliego, aquel que le hizo una campaña a los libros comunistas, ¿no? Estamos hablando de comunismo, estamos hablando de Marco Rubio, estás hablando de que quién habla de veneno de izquierda, de zurdos de mierda, por Ricardo Salinas Pliego. ¿De qué acusa Ricardo Salinas Pliego a Marx Arriaga? De comunista. Dice, cuando el banco remate tu casa, que me busquen para comprarla, llenarla de los libros comunistas y quemarla junto con ellos. Dicen que así se acaba con las plagas como tú. Y luego le escribe esto. Piojo Arriaga, regálame la casa a mí, yo pago los intereses. Te explico cómo funciona el mundo del dinero y de las instituciones bancarias. Resulta que Santander confió en que tú eras un pendejo con capacidad de pago y te prestó dinero para que pudieras comprar una casa porque tu capacidad financiera no te daba para vivir como querías vivir. Firmaste un contrato en el que estoy seguro que si sabes leer, se especificaba claramente la cantidad de intereses que pagarías durante el plazo acordado por ambas partes, la institución y el pendejo de tú. Como eres incapaz de conseguir un trabajo de verdad que no dependa de la teta del gobierno, ahora chillas como puerco porque no tienes dinero ni puedes encontrar un empleo para cumplir con las obligaciones que tú aceptaste cumplir. Nadie te puso una pistola en las nalgas. Te propongo dos cosas. Uno, te compro la casa a precio de remate y luego la vendo, se la regalo a algún mexicano honesto y trabajador. Dos, entra en reclutalia.com, mi bolsa de trabajo, y postúlate para un puesto en algunas de mis empresas. Eso sí, te advierto que a la primera pendejada que cometas te corro y a la primer acto de corrupción que hagas te mando derechito al tambo. El mundo de fantasía en el que viven ustedes, pinches comunistas de mierda, siempre termina estrellándose contra la realidad. Deberías agradecerle al banco por haber confiado en ti. Yo creo que nadie podría avalar este discurso violento y además cargado de lo que precisamente estamos viendo desde Estados Unidos. Ahora el bueno es el usurero mayor y el malo es, entre comillas, el comunista que tiene problemas para pagar su casa o los intereses de su casa. Que no se nos olvide que este humo que vende Ricardo Salinas Pliego es eso, humo. Dice Ricardo Salinas Pliego que Santander confió en Mark porque, según Santander, era un pendejo con capacidad de pago. Está en concurso mercantil TV Azteca. O sea, una de las empresas de Ricardo Salinas Pliego está en concurso mercantil porque no tiene capacidad de pagar sus deudas. Está en reestructuración. ¿De qué? Como que ¿quién le permite desde de una falsa autoridad moral seguir esparciendo pendejadas a Ricardo Salinas Pliego? Luego dice, firmaste un contrato y no te pusieron una pistola en las nalgas para aceptar. ¿Quién está siendo demandado por incumplir sus obligaciones? Ricardo Salinas Pliego. Y se lo voy a decir aquí a Marx porque no me ha leído o no me ha querido contestar. Querido Marx, no le des eh, herramientas a este desgraciado. Si yo lo voy a decir, si tenemos que hacer una pinche cooperacha, yo la encabezo porque no podemos. Imagínense darle esta suculenta oportunidad al usurero mayor para decir, me chingué al comunista de Marx Arriaga, el de los libros comunistas. Fíjense la violencia. El primer tuit, sé si nada más, no voy a agregar más, pero mire, cuando el banco remate tu casa, que me busquen para comprarla, llenarlo de los libros comunistas y quemarla junto con ellos. Dicen que así se acaban las plagas con las plagas como tú. Puta madre. Hasta pirómano me salió este hijo de la chingada. Bueno,
para que veas, mi querido Jaime, Y yo tengo otros que no datos, ¿eh? podemos... ¿Ah? Yo tengo otros datos, yo tengo otra opinión. A ver. Yo creo que aquí ambos personajes, tanto el señor Ricardo Salinas Pliego como Marx Arriaga, ambos están arrimando el ascua a su sardina. Es decir, ambos están jalando agua a su molino. Primero, Marx Arriaga eh, utiliza la queja de que no lo han liquidado como le prometieron para denunciar que no puede pagar el crédito con el Santander. Y, o sea, de paso le da un Y madrazo. es válido, ¿no? Ah, no, sí, pero, O sea, si pero no le déjame, han pagado, pues está cabrón. sí, pero déjame terminar. Y así como Marx Arriaga se agarra de esta denuncia contra la SEP, el señor Ricardo Salinas Pliego se lanza y también aprovecha esto, el caso de Marx Arriaga, para seguir con su tema de la escuela y los libros comunistas, ¿no? O sea, cada cual está agarrando, arrimando el asco a su sardina para, pero claro, uno no puede, ¿sabes? Porque estamos simplificando, yo creo aquí, la denuncia de Marx Arriaga, que sí es grave, es seria, y uno no puede, pues, tener un poco de empatía, ¿no? Con este personaje. Que quizá el tema de su liquidación esté vinculado a otras broncas que tenga con la SEP, eso es aparte, pero la Secretaría de Educación Pública, si le prometió una liquidación, tiene que cumplir. Bueno, pero en el caso del señor Ricardo Salinas Pliego, lo aprovecha para distraer la atención, porque este cabrón, como bien dices tú, ha entrado metió a concurso mercantil su empresa, que es la antesala de la bancarrota, para después decir, no, pues no tengo lana, no tengo dinero, ¿no? Entonces, cada quien se está utilizando, está aprovechando que, como dicen en España, que el agua pasa por Pisuerga, para lanzarse y de paso darle un madrazo al que ellos consideran un piojo comunista y al otro un corrupto de mierda, un narcoempresario. Así es que es distinto, porque si vamos más a fondo, pues yo sigo insistiendo en que yo no puedo coincidir con las tesis que defendía, con la forma que presentó su lucha Marx Arriaga, porque se encaprichó en la SEP, llegó al punto de decir que estaban eliminando la escuela mexicana, llegó al punto de que le estaban haciendo un daño increíble, cuando eso no era verdad, ¿no? Por eso te digo, no podemos mezclar. Una cosa es lo que está pasando, sí que la SEP le tiene que liquidar lo que le prometió, pero tampoco podemos convertir a Marx Arriaga en una víctima, en una Vicente Paloma que sigue presentándose a sí mismo como un luchador social, como uno de los activos de Andrés Manuel López Obrador, cuando en realidad nunca fue un activo de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, ya que estamos hablando de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, salió pues, como que a medio disculparse, ventaneando esta Pati Chapoy. Miren, la realidad es que ya la vieron cercana, vieron que el agua les empezó a llegar a las patas porque se les empezaron a retirar los patrocinadores de este programa, uno de los más productivos en temas de patrocinios de Ricardo Salinas Pliego, y salió a leer, pues esto, creo que lo tiene usted, no sé si lo de Pati Chapoy. Visión Azteca y Grupo Salinas creemos firmemente en la protección animal y el respeto por todos los seres vivos. Durante años hemos abierto nuestras pantallas para visibilizar y reconocer la labor de quienes trabajan todos los días por el bienestar animal. Hemos acompañado a fundaciones, líderes ecologistas, organizaciones sociales y ciudadanos comprometidos con la protección y el cuidado de los animales. También hemos documentado casos de maltrato en distintos ámbitos, desde zoológicos hasta hogares, siempre con la convicción de que el cuidado de los animales es una prioridad social.
Expresiones recientes contrarias a estos valores no reflejan lo que promovemos como organización y por ello se ha ofrecido una disculpa pública, asumiendo con total responsabilidad que esas palabras no representaron ese compromiso. Este hecho también nos impulsa a fortalecer nuestras acciones y por ello implementaremos un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido a nuestros equipos corporativos y de producción con el objetivo de reforzar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales en cada uno de nuestros proyectos. Nuestro compromiso con la protección animal permanece firme. Seguiremos siendo los aliados de los animales. Y como siempre, Pati, apoyando fundaciones que desde hace mucho tiempo se apoyan desde espacios como ADN 40 y de hecho ya tenemos una asociación, una fundación a la que vamos a apoyar, ¿verdad, Castar? Así es, platicamos con nuestros amigos de Yacuná, una fundación que tiene... Pusieron a leer a Pedro Sola una parte de este comunicado. Andan, si me permiten la expresión por el tema, de luego de las expresiones de Pedro Sola, con la cola entre las patas. Yo no les creo ni madres, no les creo, Israel García dice, no les creo ni con M, mergas. Así que ahí se las dejo de tarea. Mi querido Paco, antes de que nos gane la presidenta, porque ya me extendí mucho. Rapidísimo, Jaime y Vicente, nada más hay que recordar que Salinas Pliego está haciendo leña de Marx, con todo lo que represente Marx, ¿va? Como dice Jaime, ustedes saben que a mí me cae muy bien Marx, pero con todo lo que representa, es un hombre que Salinas Pliego perdió $7,300 millones el año pasado. 7,300. O sea, en términos coloquiales lo voy a decir, pues es un pendejo, porque perder $7,300 millones en un año, eso tiene algo que ver, pero es nada más eso, para que sepamos, es un hombre que está en concurso mercantil, así que no tiene calidad moral para hablar. Y luego el otro, mira, mencionaste a otro ídolo de Jaime Hernández, a Javier Negre. Sí, y este artículo que publicó Español, El País, el periódico español, que lo llama nada más un mercenario, ¿no? Un negociante del poder, un tipo que es un conseguidor, lo llama El País, sin escrúpulos, que cobra por todo lo que hace. Salinas Pliego, bueno, entre otras cosas, nomás voy a resumir, Salinas Pliego lo trajo con un salario de $6,000 mensuales. Y tanto cobra que Tumbaburros, que ustedes lo conocen bien, Alberto Rosas, le pagaba por consultas $5,000 mensuales. Pero seguramente por lo que deja entrever Tumbaburros, le llegó a pagar hasta $10,000 porque lo acercara gente del poder en Washington y en Argentina. Así que es un tipo dedicado a la agitación política, a la desinformación, a las mentiras y a las noticias falsas. Es un joven, como dicen, que en su momento se pasó al lado oscuro de la información. Vicente y Jaime, yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nada más antes que me vaya, qué bueno que México no fue a esta cumbre anticomunista, porque lo que quiere Marco Rubio es embarcar a los gobiernos de México y de Brasil en concreto para que elaboren, que esa es la palabra, listas de personajes de izquierda, comunistas, socialistas, aquellos que persigan agendas progresistas para movilizar a sectores y aplastar a los sectores progresistas, que para eso fue esta cumbre de 61 países que encabezó Marco Rubio. Trump y Marco Rubio utilizan esta narrativa a través de diferentes vertientes para que los gobiernos de América Latina, pero en especial el objetivo es Brasil y México, le entreguen listas de políticos de izquierda o de políticos progresistas así, y a las 5 de la tarde, ya saben, videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero. Vicente, Jaime, nos vemos el próximo lunes, o antes, Vicente, si pasa algo, aquí voy a estar trabajando. Jaime, aquí voy a estar, ya sabes, nos vemos a la 1, de 1 a 3 en No Apto para Cínicos.
Hablando de esas cosas, ¿te fijas cómo me sacó la vuelta el maestro Jaime? Ni comentario hizo acerca de Javier Negre. Ni nada que se le pareciera una disculpa, pero bueno, a ver, ¿tenía razón o no tenía razón, Jaime, en entrevistar a Javier Negre y exhibirlo? Sí la tenías, chingao, bueno. lo tengo, ya lo acepté. Oye, Jaime, vamos a cerrar contigo. Por cierto, debo de decir, qué tramposo el discurso. Hablan de comunismo, pero le apuestan a que comunismo quede ahí como una idea de que todo lo de izquierda es comunista, como que todo lo progresista es comunista, como que todo lo que incluso salir a marchar, salir a expresarse, termine siendo comunista. Y en una sociedad tan ignorante como la estadounidense, es peligroso. Sí. Es peligroso. Mi querido Jaime, ¿con qué quiere cerrar usted, maestro? Aunque en ocasiones no tenga la razón. Inman, ahora sí me ensartaste, querido. Bueno, pero reconocer es Tenía la razón, porque eso se oye muy feo, Jaime. Vicente Carlos Serrano Arroyo. Doña Mina, mire su hijo, se está metiendo conmigo. Bueno, no, yo quiero cerrar, invitarlos a todos a que estén conmigo y con mi querida compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, y mi editorialista, bien dice Vicente Serrano, mucho mejor que Raimundo Rivapalacio, Mario Maldonado, Carlos Loret de Mola. Y Salvador García Soto. Salvador García, no, el Yago Batusay realmente es un genio como editorialista, donde vamos a hablar de supuesta amenaza contra la integridad electoral que ha lanzado Donald Trump. En el fondo, lo que está preparando es un escenario de fraude. Está preparando a la gente diciendo que los chinos van a conspirar cuando él sabe que Israel es quien le apoyó. Israel apoyó a Estados Unidos en las elecciones de Colombia. Israel ha estado presente, son los expertos en adulterar procesos electorales. Vamos a hablar un poco de eso. Y sobre Javier Negre, que qué bueno que lo entrevistó Vicente Serrano. Yo fui una de las primeras personas que dije, qué enorme logro editorial de Vicente Serrano. Eres un cabrón. No, casi me dice, sáquese la chingada, esto se va a llamar Sin Censura con Jaime Hernández, porque este pendejo entrevistó a Negre. No mientas. No, quiero hablar de Rubén Sánchez. ¿Quién es Rubén Sánchez? Rubén Sánchez es el tipo que ha puesto a temblar a Javier Negre. Rubén Sánchez le ha ganado seis juicios a Javier Negre lo ha acusado de falsario, de no decir verdades. Javier Negre le tiene pavor a Rubén Sánchez. Y también por esa razón, Javier Negre ya casi no pisa México, porque él dice que lo han amenazado los cárteles de la droga. No, le tiene miedo a que lo denuncien por mentiroso, por estafador. Así es que con otra milonga, a otros con esa milonga, mi querido Javier Negre, el periodista, ¿no? El pseudoperiodista a que el querido Vicente Serrano desenmascaró, y yo aplaudí en primera instancia. Oigan, antes de que llegue la presidenta, porque por cierto va a ser en Quintana Roo la mañanera del pueblo hoy, desde Quintana Roo la presidenta. Quiero que vean la ternura de este niño al que le regalaron los 2 boletos Nacho Rodríguez para que fuera al partido en Miami a ver a jugar a Inglaterra contra Noruega. Juan Pedro nos mandó este mensaje. Ve nomás. Esto sí, si esto es sin censura, ya dejémonos de comunismos y de neoliberalismos y la madre. A ver si usted tiene el video que nos mandó Juan Pedro, ¿no? Muchísimas gracias, Vicente, muchísimas gracias, Nacho. Aquí estoy ya en el estadio, gozando. ¡Que arriba Inglaterra! Axel.
Bueno, para la gente que sigue criticando, un niño es un niño. Y eso es cumplirle el sueño a un niño. Y si Nacho decidió regalar sus 2 boletos porque no iba a asistir, qué bueno que un niño y su papá lograron cumplir ese sueño. Esa es mi opinión. Pueden o no estar de acuerdo, pero permítanme, porque es viernes decirlo. Pues se van a fregar porque yo conduzco dirijo el espacio, ¿no? Perdónenme por tomar decisiones ejecutivas de esta manera. No se crean, hombre. Esa era la intención de cumplirle a una familia, sobre todo a un niño. Y bueno, estoy leyendo, me dijeron, falta 1 hora para la mañana. No, a las 7:30 tiempo de la Ciudad de México, pero será desde Tulum, Quintana Roo, desde Tulum, en donde son las 8:30, porque es 1 hora, es tiempo del este. Mi querido Paco, mi querido Jaime, ya estamos esperando. Nada De hecho, más, dime. recuerden, el domingo 3 de la tarde creo que va a ser la final del Mundial. Puede no gustarnos, puede haber mucho favoritismo con Inglaterra, pero con Argentina. Pero el domingo España-Argentina en la final de esta Copa del Mundo que se celebró por primera vez en 3 países con 40 y tantas selecciones y están pensando ampliarla a 60 y tantas. Tal fue el negocio que están pensando ampliarla a 64 selecciones, Jaime y Vicente. Así es. ¿Van España o van, híjole, hice la pregunta tal vez quisquillosa, ¿van España o van Argentina? España. Yo voy contra Argentina. ¿Por? Todo lo que sea. No empieces con que le vas a cobrar a Feynman. No. Yo le voy contra Argentina. Mira, yo creo que es injusto porque Milei ya anunció que él se va a quedar a Argentina porque no quiere, saben, él es muy supersticioso. No quiere viajar a Nueva York. Le dijo su perro que no viaje. Exacto. Y además va a usar la misma chaqueta que ha usado en todos los partidos porque dice que si no, va a echarle sal al asunto. O sea, y fíjense, por eso quise comentar esto. No, el pueblo argentino que está sufriendo, que los profesores universitarios no tienen ni para comer, de verdad van a ser campeones del mundo de fútbol otra vez, porque siempre salían con la misma, oye, pero tu gobierno está jodido, tienen a... Sí, pero somos campeones de fútbol. Yo por eso quiero que pierda Argentina. El pueblo argentino no se merece esto, la verdad. Ahora lo entiendo todo, nada más porque vino el rey a un partido a México ya, Jaime. No, qué cosas. Oye, esa es la gran pregunta, ¿irá el rey Felipe al partido? Oye, no, otra cosa, ¿se irá a dar el partido? Porque con los incendios en Canadá, la calidad del aire está terrible y va a ser en Nueva York la final, ¿no? ¿Sí? ¿Nueva York o Miami? No, en Nueva York. ¿En Nueva York? Sí, en Miami creo que va a ser por el 3er lugar. Mañana sábado y el domingo es la gran final, pero está malísima la calidad del aire, creo que a niveles históricos por los incendios forestales en Canadá. Y por ahí apúrame tantito, hay que revisar cualquier mano criminal que pudiera estar detrás de estos incendios forestales, porque parecería que pusieron a arder a Canadá, literalmente a arder a Canadá. Pero bueno, ya estamos viendo, a ver si pone la pantalla, el escenario en espera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los colegas periodistas. Me imagino que se va a pronunciar por el caso Rufo Appel. Por ahí a lo mejor también se pronuncia por el caso del piloto que llevó al Mayo y al hijo del Chapo a Nuevo México desde Culiacán. Es que, híjole, hay muchos temas y eso sí, también veo muchos invitados para la mañanera del pueblo de esta mañana, Jaime, Paco. Oigan, yo nada más los precios de la comida y las bebidas en el Mundial la final del próximo domingo. Una botellita de agua te va a costar $5. Una Coca-Cola Light
$7, ¿no? Luego una cerveza, $16. No manches. Sí, bueno, y para ti, una bucanita de Buchanan, va a costar $17. Y una copa de vino, $15. No, pues de Bucana, cerveza, pues el Bucana está casi al mismo precio, ¿no? Pues sí, sí, bueno, no le estoy haciendo promoción a la compañía, pero... No, pero... Una de la tarde, la final. Exacto. Con la comida, no, se van a forrar en el estadio este domingo, quienes vendan comida, quienes vendan bebida, cerveza, y yo, insisto, yo voy todo contra Argentina. Bueno, pues aquí me quedo esperando a la presidenta, mi querido Paco, mi querido Jaime. Nos vemos a la 1 en No Apto para Cínicos, a las 5 en la videocharla cruzada. Me saludas a Gildy. Estamos al pendiente, Paco. Váyase a tomar su atolito y su guajolota para que no se me vaya a mi edad ya no puedo hacer otra. A mi edad ya no puedo hacer otra cosa más que ir a chopear mi arrocito con leche. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo, muchachos. Antes de que llegue la presidenta, mi querida Ceci.